La información en estado puro y la opinión de gente que sabe. Gospel 102.9. Gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y hoy, como cada 15 días, como cada 15 miércoles, estamos en comunicación con Melissa Tortú, es la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Meli, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto tenerte aquí nuevamente. Bueno, y hoy nos has traído en función de una noticia que ha salido en el día de hoy, en el diario Puntual, que se titula, ya voy a dejar que lo desarrolles en profundidad, como corresponde vos, violencia familiar. Hay menos casos, pero aún son más de 360 casos por mes. Sí, yo no soy muy afín de lo que es números, porque para mí no es un trabajo cuantitativo, ya que son situaciones complejas, sensibles, detrás de cada situación, de cada numerito que ven, hay un trasfondo bastante importante y hay una vida, pero entiendo que los números sirven como estadística y en base a esto, a esta noticia que hablábamos esta mañana particularmente, me pareció oportuno en esta oportunidad comentarles un poco el esquema de trabajo que tenemos desde la subsecretaría y la importancia de poder formalizar la denuncia, de poder radicar la denuncia en la unidad judicial competente. Bueno, junto a la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está a cargo de Marilina Galpen, nosotras dependemos de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río Cuarto, que está Ana Medina a la cabeza de la misma. El área de la subsecretaría que aborda situaciones de violencia por motivos de género hace un esquema de la ciudad geográficamente para tener una atención más personalizada y equipos técnicos que trabajan interdisciplinariamente sobre el abordaje de las situaciones. Nosotras enmarcamos nuestro trabajo en la ley provincial de violencia familiar y después en la ley nacional de violencia contra la mujer. Según esta primera ley, que es la ley de violencia familiar de la provincia, la autoridad de aplicación de esta ley va a ser el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. En este caso está representado en la ciudad por la Secretaría de Violencia. Nosotros indicamos todo el tiempo que la denuncia es fundamental para que se ponga en marcha el proceso de protección judicial y de ayuda a la víctima. Asesoramos constantemente sobre el contenido de la denuncia, qué hechos pueden referenciar, qué detalles tienen que indicar, qué precisiones sobre la situación vivida, porque siempre les comentamos a las víctimas que a través de la denuncia el juez toma conocimiento de esta situación que está atravesando la víctima. Entonces tiene que ser lo más completa posible, más allá de que en las unidades judiciales se utilicen formularios que ya están predeterminados para tomar esa denuncia. Es como una planilla que ellos completan para pasar la denuncia a tribunales, al Poder Judicial. Es importante que sean claros. Bueno, nosotros lo que también asesoramos es a dónde realizar la denuncia. Tengamos en cuenta que la denuncia se realiza en la unidad judicial más cercana a donde se produjo el hecho. También, bueno, como siempre digo y manifiesto en esta columna, la denuncia puede ser canalizada a través de la vía telefónica que dispone la provincia, que es el 0800-888-9898, y bueno, y dejar en claro esto, que ningún caso es igual a otro, que pese a, como decía recién, que es mediante un formulario que ya está preestablecido, la toma de la denuncia, nosotras asesoramos y contenemos con los equipos técnicos según las necesidades y según la situación en particular de cada víctima. Por ejemplo, en el caso
puede suceder en el caso de que no se haya dictado la exclusión del hogar del agresor, de que no se hayan tomado medidas, se analice la posibilidad de la exclusión de la víctima a un lugar transitorio para resguardarla. Se trabaja constantemente, otro ejemplo, en la construcción, en la reconstrucción de las redes de contención, que pueden ser familiares, amigos. Se consideran los espacios más apropiados para que la víctima transcurra este primer momento luego de poder realizar la denuncia y salir del hogar. También articulamos constantemente con organismos nacionales, provinciales, que pueden ser gubernamentales o no, y principalmente también con los organismos municipales para garantizar todos los derechos vulnerados del grupo familiar de referencia. Es importante que tengamos presente esto, que no son solo números, sino que atrás de todas estas situaciones hay historias, hay momentos complejos, hay una víctima que a lo mejor no está contabilizada en estos números, pero está en un proceso de fortalecimiento constante para poder en algún momento formalizar la denuncia. Meli, también quería consultarte porque ayer estuvimos dialogando, ya algo mencionaste vos ahora en esta exposición que has realizado. Ayer dialogábamos con la presidenta de Visit Children's, Ana Rosa Llobet, y nos mencionaba de que son muchas las oportunidades, lamentablemente, en donde se quiere denunciar, en su caso, la pérdida de un menor, y por ahí la policía no te toma la denuncia. En el caso de que se nieguen a tomar la denuncia, como lamentablemente conocemos que ha habido casos recientes, incluso ¿a dónde se tiene que dirigir? Sí, bueno, nosotros particularmente también lo que hacemos es comunicarnos con la unidad judicial para informar que esta víctima va a estar yendo en determinado horario a hacer la denuncia. Como organismo municipal nos comunicamos, si es necesario se acompaña a la víctima a denunciar. Los equipos técnicos, dentro del equipo técnico contamos con una abogada que también brinda el asesoramiento legal pertinente. Es importante que no se queden callados. A mí me molesta muchísimo porque, bueno, particularmente tuvimos, por ejemplo, el viernes pasado un foro, un conversatorio donde hablábamos y planteábamos estas cuestiones, y la trabajadora del Poder Judicial, que justamente se encarga de tomar las denuncias, parecía que bueno, planteó lo ideal, planteó que siempre toman las denuncias, que incluso cuando no es competencia de ellos las derivan al organismo que es competencia, es decir, la unidad judicial que tenía que intervenir en caso que no sea la más cercana al lugar del hecho. Bueno, esto no sucede así en la realidad, nos encontramos todo el tiempo, más allá de que haya un avance significativo y que estemos mucho mejor a un par de años atrás, pero todavía hasta el día de hoy hay víctimas que nos manifiestan que no se les toma la denuncia. Entonces lo que recomiendo es que se acerquen a la subsecretaría en la calle La Madrid, 1363, o se comuniquen telefónicamente con el número 4672-535 para que nosotros procedamos a acompañar a la víctima a denunciar o a asesorarla como corresponde, a qué unidad judicial tiene que ir, comunicarnos con esta unidad judicial y exponer la situación de la víctima como para que se la reciba de otra forma. Por último, Meli, también aprovecho la oportunidad para preguntarte, recién mencionabas estos espacios de acogida precisamente cuando es necesario apartar a la víctima de su casa, que es donde convive con el agresor. A principios de abril se había difundido la noticia del estado del refugio El Tingu que dispone el municipio. Actualmente, ¿cómo está ese refugio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho para aclararlo también, ya que fue motivo de controversia en su momento. Desde abril del año pasado, el TINCU ya no funcionó como lugar de acogimiento para personas en situación de violencia por motivos de género. Nosotros estamos articulando con la Secretaría de Violencia, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Violencia Familiar, para que en caso de ser necesario, como te comentaba, que se analiza cada caso en particular, y en caso de ser necesario, se le otorgue un lugar de acogimiento a esta víctima. La provincia cuenta con planes, con asistencia, con convenios, con pensiones y hoteles.
Entonces, ante el momento que la víctima lo requiere, se analiza la posibilidad de articulación con la provincia, que es la autoridad de aplicación de la ley, y se procede de esta forma. Perfecto, Meli. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Melissa Tortú, la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad y también nuestra columnista en temática de género, ha pasado nuevamente por los micrófonos de GPS de Noticias. Meli, te saludamos, te mandamos un gran saludo y será hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes. Un gran abrazo. Adiós. Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad, nuestra columnista de los días miércoles. Hablamos con ella acerca de la importancia de realizar la denuncia por violencia de género en la unidad judicial competente y también nos comentó el asesoramiento y contención que hay ante esto desde la subsecretaría. Hablamos de Melissa Tortú, la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad.